tardes. Bienvenidos todos a este webinar titulado ¿Qué puede hacer la comunicación digital para acercar tecnología y discapacidad? Y bueno, tenemos entre nosotros no solamente a Susana Ayuna, que va a ser la persona que va a dictar este webinar, sino también quiero presentaros a María Muñoz, que es la directora general de Lucha contra la Brecha Digital de la Consellería de Universidades, Innovación, Ciencia y Sociedad Digital, que va a hacer una introducción y una apertura a este encuentro. Es tu turno, María. Muchas gracias. Muchas gracias, Manolo. Bueno, saludar al director de la Cátedra de Brecha Digital y Diversidad Funcional, a Manolo Torán, a la consultora de Estrategia Digital, Susana Ayuna, y a todos y todas las participantes que nos acompañáis hoy. Muy buenas tardes a todos. Es para mí un placer poder inaugurar esta jornada con la que arrancamos las actividades de la Cátedra de Brecha Digital y Diversidad Funcional para este 2022. Hace 2 años, la Dirección General para la Lucha contra la Brecha Digital de la Consellería de Innovación puso en marcha junto a la Universidad Politécnica de Valencia esta cátedra con el objetivo de conocer cómo estaba afectando la brecha digital a las personas con discapacidad en la Comunidad Valenciana. Tras 2 años de trabajo conjunto, iniciamos este tercer año de andadura, acompañados por un gran número de organizaciones con las que hemos tejido y generado fuertes alianzas y han encontrado en nuestro trabajo una herramienta para mejorar la situación de las personas con discapacidad en la esfera digital. Un espacio donde visibilizar y obtener evidencias de cómo la tecnología puede ser una herramienta clave en la ruptura de barreras, las barreras que sufren las personas con discapacidad, si sabemos hacer un buen uso de ellas, porque no debemos olvidar que finalmente las barreras las creamos las personas y no la tecnología. Un espacio donde conseguir hacer visible lo invisible, donde poner bajo el foco las barreras existentes y los mecanismos para prevenir las futuras, evidenciando siempre las soluciones a nuestro alcance. Esta tarde, junto a Susana Ayuna, indagaremos sobre las claves para facilitar la comunicación de las personas con discapacidad y las herramientas digitales a nuestra disposición. Los datos avanzados por los informes de la Cátedra de Brecha Digital y Diversidad Funcional son claros. Actualmente, 57% de las personas con discapacidad declaran que no siempre se desenvuelven bien con el acceso a la navegación por Internet y más del 25% no dispone de ningún recurso propio, como redes sociales, cuentas propias o webs personales. Además, plantean haber experimentado múltiples problemas de acceso a la información a través de medios de comunicación, ascendiendo a más de un 14% el número de personas con discapacidad que no se han manejado bien con las tecnologías durante el tiempo de la pandemia, lo que ha aumentado los problemas de infoexclusión. Pero a esta brecha digital debemos añadir la brecha que forma parte del desconocimiento y las carencias formativas en materia de accesibilidad digital y diseño universal por parte de la ciudadanía. Carencias que pueden convertirse en oportunidades si conseguimos dar a conocer estas herramientas, mejorando no solo la vida de las personas con discapacidad, sino también de toda la sociedad. El Observatorio de Brecha Digital y la red de cátedras creada por la Dirección General junto a las universidades públicas valencianas, de las que la Cátedra de Brecha Digital y Diversidad Funcional forma parte, son los ejes que nos apoyan para vertebrar la sociedad digital inclusiva, una sociedad digital para todas las personas. Ejes que se complementan con las acciones en materia de formación en competencias digitales y accesibilidad digital que la Dirección General está poniendo en marcha junto al CERMI-CV y que arrancarán durante el mes de mayo, así como la puesta en marcha de la unidad responsable de accesibilidad. Generar conocimiento, competencias y confianza en la tecnología, 3 acciones que nos permiten no solo seguir avanzando hacia la mejora de la vida de las personas con discapacidad, sino seguir avanzando en la construcción de la sociedad que queremos ser. Solo me queda agradecer a Manuel Torán y al equipo de la cátedra los esfuerzos que realizan día a día para sacar adelante este proyecto. Agradecer a Susana Ayuna que haya decidido aceptar esta invitación y compartir sus conocimientos con nosotros, y a todas las personas que nos acompañáis hoy, agradeceros vuestro interés y vuestro apoyo al proyecto. Así que espero que disfrutéis de la jornada y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, María, por estas palabras de bienvenida, de apertura. Antes se me ha olvidado comentar que tenéis la posibilidad, los que nos escucháis, dentro de lo que es la aplicación CC de subtítulos, el poder escuchar de forma subtitulada la jornada que va a impartir Susana. Bueno, voy a empezar por introducir a Susana. Susana Ayuna, pues, es periodista y trabajó en televisión durante más de 12 años.
Y bueno, llegó un momento que reorientó su carrera profesionalmente y estuvo trabajando 6 años en agencias de comunicación digital de distintos sectores, llevando las cuentas pues, de empresas como Grefusa, el Instituto Valenciano de Infertilidad, el Banco Bilbao Vizcaya o el Instituto de Crédito Oficial, entre otras. En sus últimos 5 años ha trabajado de forma independiente como consultora de estrategia digital y de alguna forma pues esa faceta la completa con la formación y desde hace 4 años pues empezó a dar clase en temas de habilidades digitales, tanto para empresas como escuelas de negocio y universidades. Además ha impartido otros temas como pueden ser el marketing digital, marca personal o productividad. Desde el año 2019 es codirectora del programa especialista en marketing digital de la Escuela de Negocios Ruiz Vives y en 2017 publicó junto a otros autores el libro Los nativos digitales no existen, que está publicado a través de la editorial Deusto. Bueno, yo creo que esto de alguna forma pues muestra brevemente a grandes rasgos pues el currículum de nuestra tertuliana, de nuestra ponente hoy en este webinar, que creíamos que era importante pues porque uno de los aspectos que en las investigaciones que hemos ido realizando desde la Cátedra de Brecha Digital y Diversidad Funcional pues se destaca pues la necesidad orientado hacia el empleo de que las personas con distinto tipo de discapacidad pues puedan integrarse y puedan integrar de una forma inclusiva herramientas que están relacionadas, entre otras cosas, con la comunicación digital, que es un aspecto muy importante para poder romper con la brecha digital en este campo. Y nada, Susana, agradecerte mucho la posibilidad que nos brindas con tu participación y te cedo toda la palabra. Me imagino que estarás pues una media hora, 40 minutos, ¿no? Con tu exposición y luego pues invitaremos a las personas que se han inscrito en este webinar a que puedan interactuar contigo de alguna manera. Te cedo la palabra, Susana. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Manuel Torán, y también a Rafa Armero por invitarme a este viaje, porque es un viaje muy chulo. Gracias, María, también por sumarte, María Muñoz, directora general, por sumarte a esta tarde y a todos y a todas los que os habéis unido a esta jornada, a este ratito que vamos a compartir y que yo lo hago con muchísima ilusión porque además de lo que ha contado Manuel sobre mí, sobre todo soy permitidme la expresión, un culo inquieto. Y todo lo que suponga aprender sobre otras facetas me resulta altamente interesante y gratificante. Así que muchísimas gracias. Es un mundo completamente desconocido para mí, el de la discapacidad. Y la verdad es que poder acercarme desde mi perfil de comunicadora es un regalo, porque al tener que ver la comunicación digital tratar de hacerlo desde el punto de vista de la discapacidad, se me han abierto un montón de interrogantes, inquietudes y preguntas que antes no tenía. Incluso yo os diría que he ido abrazando a lo largo de los días previos a preparar esta tarde con vosotros. Como os decía, como eterna aprendiente y exploradora, esto supone un gran reto porque he tratado de relacionar ideas, buscar conexiones, investigar y tratar de ponerme en otros zapatos, no solo para este ratito de esta tarde, sino yo creo que ya de manera continua. Veréis, la comunicación digital es una habilidad que imparto desde hace ya unos cuantos años como profesora para directivos, para directivas, universitarios, profesionales en general que quieren mejorar sus habilidades digitales, porque saber utilizar los soportes digitales para comunicarnos de manera eficaz es uno de los grandes retos que nos ha traído la pandemia. No digo que antes no estuviera, pero en ese momento en el que a todos y a todas nos confinan y tenemos que relacionarnos con nuestro mundo, ya sea laboral o personal, a través de las pantallas, la comunicación digital se pone en papel protagonista y se hace muy evidente que no la sabemos manejar. Hay muchísimas problemáticas asociadas a cómo estamos gestionando la comunicación digital en general
y hemos visto cómo se ha vuelto absolutamente necesaria durante el tiempo de la pandemia. Nos ha permitido hacer trabajo, nos ha permitido realizar determinados procesos, y una de las primeras preguntas a las que me he enfrentado es, desde el mundo de la discapacidad, ¿ha sido tan facilitador o ha habido momentos de frustración y no ha sido accesible para todas las personas en función de la discapacidad que tienen? La respuesta creo que es obvia, ¿no? No para todos ha sido gratificante y sí que ha generado muchas frustraciones. Si os fijáis, hemos incluido en la pregunta de este webinar en los conceptos comunicación digital, tecnología y discapacidad, pero es obvio que cuando hablamos de tecnología y de comunicación digital casi podríamos estar hablando de sinónimos, porque la comunicación digital necesita de la tecnología para poder desarrollarse. Esa pregunta de cómo puede la comunicación digital acercar la tecnología y la discapacidad, ¿no creáis que es una respuesta, no tiene una respuesta fácil? Me sale un ¿puede? ¿Realmente puede la comunicación digital acercar? ¿Es una cuestión más tecnológica? Bueno, yo os propongo ir por partes, y lo primero que me gustaría hacer es arrancar este webinar con una pregunta que suelo utilizar mucho en las sesiones de formación que hago en cualquier tipo de foro, y es preguntaros ¿qué es digital? Cuando yo os pregunto, cuando hablamos de transformación digital, comunicación digital, televisión digital, tiene esa coletilla, ¿no? Ese apellido que, si lo pensáis, por ejemplo, la televisión ya lo ha perdido. Antes era TDT y ahora es televisión, sigue siendo digital, pero ha perdido la coletilla. Sin embargo, ahora tiene ese apellido muchas de las cosas que hacemos. Me gustaría que abrierais los micros. Si abrís las cámaras, pues fenomenal, estaría muy bien poder vernos, y que contestarais quienes podáis, si no también creo que podéis utilizar el chat, y para ahí también vais a tener a Manolo, que puede trasladar. ¿Qué es digital para vosotros y para vosotras? ¿Cuál sería la definición con la que más os identificáis? Yo os voy a dar la mía, os voy a dar mi visión, pero sí me gustaría conocer y que veáis qué ocurre cuando hacemos una pregunta de este tipo. ¿Cuál es el tipo de respuesta que recibimos? No sé si hay algún voluntario o voluntaria que quiera o pueda intervenir, o bien por el chat o bien... a ver, Manolo está pidiendo que os animéis. Si no tenemos, siempre hay voluntarios y voluntarias. Le podemos preguntar a María. María, tú que estás dirigiendo una Dirección General de Lucha contra la Brecha Digital, si ahora alguien de tu entorno que no es del mundillo te dice, oye María, ¿cómo defines digital? ¿Cuál sería tu respuesta? Complicado, me pones a mí en un aprieto. Pues en realidad, o sea, digital para mí es simplemente, en realidad son casi prácticamente las mismas tareas que hacemos en lo cotidiano, simplemente que utilizamos nuevas herramientas, en este caso, como decías antes, ¿no? Herramientas tecnológicas. Y entonces necesitamos esa nueva herramienta para hacer las mismas cosas que hacíamos antes, ¿no? Pues como hablabas tú, pues de utilizar esos medios de comunicación, como podía ser la televisión, o comunicarnos, o antes que hablabas tú de casos, ¿no? Como estabas haciendo en tu introducción, aprender, o, ¿no? O sea, cualquier cosa, incluso a consumir ocio, ¿no? Que antes íbamos a espacios, ahora lo hacemos a través de esa herramienta. Nos dice María, gracias María, María Inmaculada Tobar dice uso de las TICs. Ella entiende por digital uso de las TICs. Nos dice Luis Bañó, digital básicamente es aquello relativo a los dedos, las extremidades de las manos y los pies del ser humano. Desde luego, digital viene de dígito, aunque lógicamente va vinculado en la actualidad a la tecnología y a la informática para hacer referencia a la representación de información de modo binario. Gracias, Luis, por una respuesta tan completa y que vincula completamente con la tecnología. Fijaros, si hubierais respondido todos y todas, habría una definición prácticamente por cada una de las personas que estáis aquí, y es porque cada persona le damos un componente a lo de digital. Y claro, yo cuando me he preguntado qué significa digital para una persona que tiene una discapacidad, me han surgido todavía más respuestas diferentes, porque ya os digo que para mí es un ángulo desde el que no me había hecho preguntas. Fijaros, casi siempre lo vinculamos a
tecnologías de la información y la comunicación. Lo vinculamos a aquellas herramientas que nos ayudan a comunicarnos. Pero fijaros, digital es muchísimo más. Digital es toda tecnología que provoca cambios. Cambios en las relaciones, cambios en la sociedad, cambios en los negocios. Y os puedo poner muchísimos ejemplos de cómo la tecnología, que es digital, ha provocado cambios. Por ejemplo, llevamos wearables, llevamos este tipo de dispositivos que nos miden y nos dicen si hemos dormido mejor o peor, la calidad de nuestro sueño, cuántos pasos hemos dado, incluso nos pueden hacer un electrocardiograma. Ahora tenemos una gran cantidad de datos sobre nuestra persona. También nos ha cambiado como sociedad. Ahora tenemos herramientas de comunicación instantánea que nos permiten comunicarnos de manera instantánea a cualquiera que os diga, que seguro que tenéis o conocéis o tenéis cerca grupos de WhatsApp de padres, madres del colegio o de cualquier actividad de la que forméis parte, cómo nos ha cambiado esto y cómo la comunicación ha sufrido un vuelco impresionante con la utilización de WhatsApp. Fijaros que cuando yo empiezo a hacer consultoría en una empresa de cualquier tipo y empezamos a hablar de cómo son sus clientes, muchas veces me dicen, no, pero es que mis clientes no son digitales, mi sector es muy complicado. Y yo siempre hago la misma reflexión. Discúlpame, todos los clientes, antes que clientes, son personas y todas las personas son digitales desde el momento que llevan un teléfono y se comunican utilizando alguna de las herramientas. No dejan de ser digitales cuando se sientan en la silla de su empresa, siguen siendo digitales, solo que de otra manera. Pensad también en cómo lo digital, la tecnología, ha cambiado los negocios. Hay un caso que todos y todas conocéis, que es el caso, por ejemplo, de Airbnb. Airbnb es una plataforma... ¿Lo podría repetir? Ay, Siri, Vaya, no, ahora no. Parece que no. Siri, ahora no. Una tecnología muy sencilla que lo que hace es conectar casas, pisos, apartamentos vacíos con personas que quieren viajar y que no utilizan una cadena hotelera, sino que utilizan una tecnología. Esto ha cambiado de manera radical la manera en la que hacen negocios dentro del sector hotelero. Y podríamos poner muchísimos ejemplos a nivel de movilidad, de comunicación, muchísimos. Hoy nos vamos a centrar precisamente en la comunicación digital, que engloba una serie de soportes que nos ayudan a establecer esa comunicación, como son las webs, las aplicaciones, los blogs, las redes sociales, todos aquellos activos digitales, lo podríamos llamar así, que nos facilitan la comunicación digital. Sin ir más lejos, esta sesión que tenemos esta tarde, vosotros y vosotras, y desde casa, nosotros desde nuestra casa también, gracias a la tecnología, esta forma de comunicación digital, además síncrona, en el tiempo real, es posible, nos acerca, la tecnología facilita que la comunicación digital se dé. Proporciona ese acercamiento entre la comunicación, que es lo que yo os quiero transmitir, y las personas que estáis al otro lado, tengáis o no una discapacidad. Sin embargo, dejadme que os haga una reflexión, y es que, y esto es off the record, hay una serie de retos tecnológicos que hemos tenido que superar para poder realizar esto vía streaming, porque la mayoría de las herramientas no están preparadas para ofrecer este tipo de soportes a personas con algún tipo de discapacidad. Es la innovación, las ganas de hacer y de conectar y de probar lo que facilita al final las personas que estamos detrás, como bien decía María Muñoz en su presentación, las que facilitamos que esto se pueda dar. Pero pensad que las herramientas per se tecnológicas no vienen diseñadas de serie, ni siquiera con lo básico, no todas obviamente, para que esto se pueda dar. Me gustaría que viéramos un poquito el contexto después de esta pequeñita introducción, y es que nos planteáramos qué buscamos al apoyarnos en la tecnología para nuestro día a día, cualquier persona, y que llevemos esa pregunta también al mundo de la discapacidad. He tenido la ocasión de leer de manera profunda el estudio de brecha digital y discapacidad, una perspectiva centrada en las personas, que como bien decía María Muñoz, está realizado por la Cátedra de Brecha Digital y Diversidad Funcional junto con la UPV y la Generalitat Valenciana. Prácticamente en todos los casos, según este estudio, las tecnologías ofrecen una doble cara a las personas con discapacidad. Por un lado, mejoran y mucho algunos aspectos de la vida, y por otro, conllevan dificultades y frustración. Por lo tanto, tenemos un contexto positivo que vamos a ver
y un contexto negativo. El estudio, por cierto, ha buscado la obtención de datos que permiten conocer esa brecha digital a la que está expuesta el colectivo con personas con discapacidad en la Comunidad Valenciana. Fijaros, según el estudio, casi todas las personas con discapacidad anhelan y esperan 3 cosas de la tecnología: que aporten un nivel mayor de autonomía, que facilite los pequeños pero importantes detalles de la vida cotidiana y que les permita una mayor conexión e interacción social. Mirad, cuando yo hablo de para qué nos sirve lo digital, suelo hacer hincapié en 3 cosas: que nos ayude a hacer más con menos, que lo relaciono con que aporten un mayor nivel de autonomía, que facilite los pequeños pero importantes detalles de la vida cotidiana, es decir, que nos ayude a equivocarnos mejor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hacer un trámite online con documentación no es lo mismo que tener que ir presencialmente y que encima te falta un documento. Y por último, que permita una mayor conexión e interacción social con las familias, con el círculo más cercano. Y esto sería comunicarnos mejor. Estas 3 cosas son las que facilita para mí lo digital: hacer más con menos, equivocarnos mejor y comunicarnos mejor. Son 3 cosas importantes que nos facilita la tecnología. Y me atrevo a decir que esto nos lo facilita a todos, tengan o no una discapacidad. El mismo estudio nos dice que los beneficios del uso de la tecnología encontrados por las personas están muy relacionados con la mejora de la conexión y la relación social, que, fijaros, bien podría servir como definición de comunicación digital: conexión y relación social utilizando soportes, en este caso, digitales. Otro de los datos que me ha llamado mucho la atención es que en el caso de las personas con discapacidad orgánica, física y auditiva, lo que les ha permitido la utilización de la tecnología es que han podido hacer gestiones desde casa, y en el caso de las personas con discapacidad intelectual, mental y orgánica han podido tener un mejor acceso a la formación y al ocio. En esta exploración que he hecho del mundo de la comunicación digital, tratando de establecer conexiones y ver cómo se encontraba con la discapacidad, he visto que hay muchísimas oportunidades para que la tecnología nos ayude a comunicarnos mejor y nos brinda una nueva forma de vivir, sobre todo para personas que ahora tienen una ventana al mundo que antes no tenían por las limitaciones, por ejemplo, de una discapacidad orgánica. Hay miles de ejemplos de acceso a chats, redes sociales, videojuegos online, aprender casi de cualquier cosa. Y es que está claro que las tecnologías proporcionan herramientas y acceso a la información y un claro beneficio en esa mejora de conexión y relación, teniendo como base la comunicación digital. Recordemos que es la que se produce utilizando soportes digitales. Entonces tenemos ya una respuesta a esa pregunta. La tecnología sí se pone al servicio de la comunicación digital para que sea un elemento facilitador y beneficioso para la discapacidad. Vale, pero hemos dicho que tiene un contexto negativo, que también lo hay. Cuando hablamos de brecha digital, y esto lo explicaría María Muñoz muchísimo mejor que yo, como todos sabéis hay 3 niveles. El primero, que nos habla del acceso a Internet, para el que hacen falta datos y dispositivos. El segundo, que se centra en el conocimiento y la habilidad o el uso. Y el tercero, que se centra más en la accesibilidad y los beneficios tangibles. Se supone que en España el nivel 1, el de tenemos el dispositivo y el acceso a los datos, lo tenemos superado a nivel general. Sin embargo, en este estudio de brecha digital y discapacidad, realizado por la Cátedra de Brecha Digital y Diversidad Funcional, hay un dato que nos dice que el 30% de las personas con discapacidad entrevistadas en el estudio no dispone de un smartphone, no dispone de un teléfono inteligente, por lo que el nivel 1 de brecha digital no está superado del todo. Comunicarse mejor y hacerlo de manera digital pasa por tener un dispositivo móvil, y si un 30% de las personas entrevistadas no lo tienen, me parece un porcentaje elevadísimo, con lo cual estamos ante un contexto, ante un riesgo, una amenaza importante. Otro dato que me ha llamado mucho la atención es que el 19% de las personas no tienen email y el 69,7% no disponen de firma digital. Muchísimas de las gestiones se hacen por email y hace falta la firma digital para poder hacerlo sin moverse de casa por distintas complicaciones. La firma digital es imprescindible. Por lo tanto, estamos hablando de problemas de acceso, de participación, de recursos y de conocimiento. Por si fuera poco, el pasado viernes se daba a conocer el dato del Observatorio de Accesibilidad Web,
de su informe 2020-2021 y decía un dato que me ha puesto los pelos de punta. Solo un 6% de las páginas web de las administraciones españolas cumplen la ley. La Administración General del Estado es la más cumplidora y eso que está obligado por ley. Hay un 26% de sitios web oficiales que no cumplen ninguna norma de accesibilidad. Ya os adelanto y os hago un spoiler, que ahora miro las webs desde ese punto de vista y antes no lo hacía. Las comunidades autónomas se quedan todavía más abajo, solo un 2% cumple con todas las normas frente a un 13% de la Administración General. El porcentaje de autonomías es el mismo que en los gobiernos locales, un 2%. Es un dato que me asusta y me preocupa porque pienso, si hay una ley que obliga a las administraciones a que tengan este cumplimiento y el porcentaje es un 6%, ¿qué ocurre en la empresa privada? ¿Qué ocurre con las 1000 webs, tiendas online, aplicaciones? Si hemos dicho que la comunicación digital es aquella que se produce en soportes digitales a los que podemos acceder porque son accesibles, pero ¿y si no podemos? Este porcentaje es mínimo. Ya os digo, últimamente, en las últimas semanas, he estado mirando mi mundo digital, mi mundo de consultoría y de comunicación digital con otros ojos y he estado viendo que la brecha, obviamente, es muy grande. O sea, que el panorama no es bueno, está claro. Ahora mismo me parece algo ridículo cuando se cae WhatsApp y estamos desesperados en nuestro mundo normal porque no podemos comunicarnos digitalmente durante un rato y pienso, ¿cómo sería el problema si esto fuera de continuo, ¿no? Si no pudiera participar en mis plataformas favoritas porque mi discapacidad visual, auditiva, intelectual me impidiera hacerlo. Y porque las webs, aplicaciones, todos los servicios no están preparados para ello. Y los datos es lo que nos lo están diciendo, ¿no? Y por supuesto que la perspectiva cambia y mucho. Me he planteado muchísimos procesos, desde sacar unos billetes, consultar unos horarios, muchos de los procesos habituales que en todos aquellos soportes digitales que yo tanto analizo, investigo y propongo mejoras, mensajes, colores, estructuras, desde un punto de vista que no incluye la discapacidad. Es una apertura, por eso decía al principio lo del viaje y lo del regalo, porque definitivamente es una ventana más para ver las cosas de otra manera, para tener otra mirada, que creo que es fundamental y que luego en las conclusiones os diré un poco por dónde lo quiero llevar, ¿no? Hemos visto el contexto positivo y negativo. ¿Cómo deberían ser las soluciones? Bueno, sabemos que hay tecnologías digitales que incorporan el hardware, es decir, no solo el código, sino el propio dispositivo o interfaces, para que algunos aspectos de la relación de esta persona con el recurso digital sea más fácil dentro del mundo de la discapacidad. Y yo me pregunto, a raíz de una respuesta, que aparecía en este estudio de brecha digital, ¿por qué tecnologías adaptadas y no universales? He aprendido que con algunas discapacidades vamos a necesitar tecnología, hardware, no solo software, pero en las que el software, el código, la propia aplicación sería facilitador, porque no está. Dejadme que os ponga un ejemplo que no tiene que ver con esto. Las personas que nos dedicamos a la consultoría vemos que en los últimos tiempos el acceso de todos los usuarios o de los usuarios y usuarias a Internet cada vez se está haciendo más desde dispositivos móviles, incluso en negocios o en empresas o en compañías que os pueda parecer a priori que lo vamos a hacer desde un escritorio. Por ejemplo, porque la imagen sea muy importante. Bueno, pues en los últimos tiempos nos hemos dado cuenta que incluso en aquellos negocios, empresas, marcas, donde la entrada era más por escritorio, la entrada a la web que medimos por dónde llega era más por el escritorio, por un ordenador de mesa, que por un móvil, se ha revertido. Y estamos a veces en porcentajes de 70-30%, 70% móvil. ¿Esto qué nos hace? Que cuando vamos a diseñar un proyecto digital donde hay una web, donde hay un blog, donde hay una aplicación, lo que hacemos es algo que en inglés llamamos mobile first. Es decir, primero vamos a diseñarlo para móvil y luego veremos cómo lo adaptamos al escritorio y no al revés. Y tratando de hacer relaciones pensaba, ¿por qué no podríamos aplicar este principio a la accesibilidad? Porque, fijaros,
tratamos de que las webs sean a veces muy complejas y muy bonitas. Y he descubierto en mi viaje de descubrimiento que lo complejo y lo bonito está reñido con la discapacidad. Entonces, empezar a pensar, igual que hemos cambiado y tratamos de pensar en el diseño primero en el móvil, sería muy interesante que pensáramos cómo podrían ser los activos digitales que facilitan la comunicación digital con un diseño para que pudiera ser accesible para todo el mundo. Es algo que he ido descubriendo, como os digo, a lo largo del tiempo y que pasa, por supuesto, porque los equipos de desarrollo, marketing, comunicación, haya personas o bien con la sensibilidad suficiente para plantear si este proyecto digital es accesible o lo suficientemente accesible o no. Porque ya os digo, no tengo el dato de cómo es a nivel privado, pero si el dato público es malo, tengo que pensar que el dato privado va a ser peor. Uno de los muchos documentos que he consultado en este viaje para estar esta tarde con vosotros es uno procedente del Disability Hub Europe, que daba las claves para que la industria digital mejorara en accesibilidad, y esto me lo llevo a mi terreno. ¿Cómo podría yo desde mi lado mejorar o ayudar a que los activos digitales fueran más accesibles? Bueno, pues hay 5 que se proponen desde este documento, y son hacer un estándar del diseño universal para los productos y servicios digitales, dar información y formación sobre accesibilidad a todos los desarrolladores de productos y servicios digitales y también a los proveedores, garantizar que los productos y servicios sean accesibles para todas las personas, incorporar a personas con discapacidad en los equipos tecnológicos y compartir datos acerca de la utilización de herramientas por parte de las personas con discapacidad. Pocos focus group, que son estos grupos pequeñitos en los que se testea un producto o un servicio, están formados por personas con distintos grados de discapacidad. Obviamente, por eso en el ecosistema digital hay tantísimos activos digitales que no están vistos desde el punto de vista de la accesibilidad. Sabéis que hasta que, os lo he dicho antes, hasta que no he preparado esta sesión para esta tarde, no había visto las webs desde el punto de vista de la accesibilidad. Las analizo, preparo planes de comunicación, estrategias digitales, pongo mucho foco y no había reparado en ello. Es verdad que mi especialidad es la comunicación digital, no la discapacidad. Así he podido descubrir cosas que probablemente vosotros y vosotras ya sabéis y que yo voy a tratar de llevarme a mi terreno de divulgarlo entre mi comunidad de industria digital, que es saber de manera más profunda que Apple, que sé que dentro del mundo de la discapacidad se abrazó con más entusiasmo, precisamente porque tiene una amplia gama de funciones de asistencia ya de serie en sus dispositivos. VoiceOver, Siri, Speak Screen, Dictation son características nativas. Se deduce de ello que Apple tiene una sensibilidad especial para facilitar señales auditivas con, por ejemplo, tecnología de texto o personas con poca visión que puedan hacer distintas modificaciones en los iPhones y en los iPads, o personas con dificultades auditivas que puedan utilizar muchas otras funciones de accesibilidad de Apple, como los subtítulos o una opción de audio mono. Todas estas cosas no las conocía y he descubierto que desde la tecnología se puede crear y se puede diseñar teniendo en cuenta cómo personas con distintos grados de discapacidad y distintos tipos de discapacidad pueden, por ejemplo, pues utilizar Siri de una manera mucho más eficaz, útil y certera de lo que seguro que la utilizo yo. Además, ya habéis visto que se enciende cuando quiere y me pregunta cosas así un poco sin ton ni son, ¿no? Estaréis de acuerdo conmigo seguro, y si no, podéis decírmelo, que la pandemia lo que ha puesto de manifiesto es que la alianza que podemos hacer con la tecnología como elemento facilitador para muchas discapacidades, precisamente lo que nos ha enseñado es que es muy necesaria para todos en general y para las personas con discapacidad en particular. Y seguro que las listas de herramientas que yo he encontrado de aplicaciones
que ayudan a distintos tipos de discapacidad, las tenéis más que controladas, aunque he de deciros, y haremos un pequeñito repaso simplemente para contaros mi viaje, he de deciros que es muy difícil decir que en Internet hay eriales o lagunas o áreas de conocimiento que no están trabajadas, que no están tratadas. Os reto a buscar casi de cualquier cosa y vais a encontrar cientos de miles de resultados en segundos. Pues fijaros, cuando hacemos búsquedas relacionadas con comunicación digital y tecnología, solo aparece la convocatoria de esta sesión de esta tarde, no hay más entradas. Hay casi un erial de, no, sin el casi, de información relativa a discapacidad y comunicación digital en concreto, pero si lo abrimos a tecnología, os he de decir que no hay información suficiente, os diría que hay una laguna importante y que la que hay, obviamente, está generada por muchísimas asociaciones, confederaciones, asociaciones de pacientes, que es obviamente que por la necesidad, ¿no? Son las que están creando este tipo de artículos y de herramientas. Si lo hablara en términos de negocio, hay un nicho increíble y una oportunidad increíble en cuanto a la creación de contenido necesario para recopilar este tipo de herramientas. Muy pocos recursos, alguna lista, yo os diría no desactualizada, pero no actualizada al mes pasado, y que a mí me ha ayudado a entender cómo algunas de las herramientas que hay ahora mismo disponibles para facilitar la comunicación digital se organizan por cada una de las distintas discapacidades. Pues, por ejemplo, dentro de la auditiva, todo lo que son audios en texto para WhatsApp o para Telegram o Visual 5, por ejemplo, o Roger Voice, son todas herramientas que seguro conocéis, igual que en la parte de discapacidad visual, Brailleback, Google Talkback, todas estas herramientas que no conocía y que he ido descubriendo y que, como os digo, les he hecho un seguimiento y no les he visto una actualización como para que el recurso sea fácil y encontrable dentro de una navegación que podríamos hacer dentro de lo que es el ecosistema digital, ¿no? También herramientas digitales para personas con movilidad reducida y también discapacidad intelectual. Hay una guía que me ha fascinado por el cariño con el que está hecha, realizada por plenainclusión.org, con 99 tecnologías, revisada en 2020 para personas con discapacidad intelectual. He ido encontrando distintos recursos a los que seguro que tenéis acceso y que seguro conocéis, y como cierre de este bloque, insistir en la idea de que hay poco contenido, difícilmente encontrable, y que hay una oportunidad para creadores de contenido en esa recopilación de herramientas que puedan ser de utilidad para todo el colectivo con distintas discapacidades. También quería explicaros que uno de mis cometidos como consultora de comunicación digital es examinar cómo utilizan las compañías los recursos digitales para comunicar sus mensajes. Y aquí me he encontrado de lleno con esa realidad de la noticia del 6% de webs que no cumplen la accesibilidad, la ley de accesibilidad. He querido buscar ejemplos que no tengan que ver con la discapacidad, porque obviamente aquí he encontrado ejemplos maravillosos que, por otra parte, me hubiera llamado mucho la atención que no estuvieran pensados para personas con discapacidad, como la web, por ejemplo, de las Paralimpiadas, paralympic.org, pero me ha llamado poderosamente la atención que no he conseguido encontrar, y aquí os voy a pedir ayuda, no he conseguido encontrar, y se me ha quedado la espinita clavada, ejemplos de webs españolas, me da igual el producto, me da igual el servicio, que no estén relacionadas con la discapacidad y que estén pensadas desde un punto de vista totalmente inclusivo. O sea que aquí abro ya para deciros, pues tengo aquí una nota apuntada de pídele a los asistentes que te enseñen ejemplos de webs que han trabajado su diseño, arquitectura, disposición de mensajes para que sea completamente accesible. Yo os cuento dos que he encontrado. Fijaros cómo mi desconocimiento me lleva a pensar que el mundo anglosajón, sobre todo en el Reino Unido, hay más sensibilidad por este tema
porque todos los buenos ejemplos, o prácticamente todos, son .uk, son del Reino Unido. He encontrado una página que se llama SS Energy, que es una compañía de energía ubicada en Inglaterra. Y bueno, la web muestra información sobre aranceles, paquetes, y lo que han hecho es un trabajo increíble para que sea accesible para todos. Texto legible, fuentes amplias, interfaz clara, una navegación por teclado, que es otra de las cosas que he aprendido. Y no solo eso, sino que es accesible para usuarios también con discapacidad auditiva, porque hay servicios de señales a través de vídeo para los usuarios del lenguaje de señas británico y color de contraste que cumple con las directivas de la WCAG. Además, los clientes pueden solicitar las facturas en braille y en formatos más grandes. Y otro ejemplo que me ha alucinado es el ePlayer, es el reproductor de la BBC, el servicio de streaming en línea de la BBC, ese gigante, ese monstruo, que si entráis es un gran catálogo, como si fuera Netflix, y donde los usuarios pueden ver los programas en línea. Es un ejemplo fantástico de accesibilidad, es muy fácil de navegar, compatible con toda la tecnología de asistencia, podemos navegar a través del tab, cosas que he ido yo probando, y el contenido está diseñado, pensado, creado de manera lógica. Todos los botones tienen un diseño visual con con colores de alto contraste, burbujas de información a través del teclado, texto alternativo, descriptivo para todas las imágenes. Fijaros, esto a mí me ha hecho explotar la cabeza, porque en el mundo de la comunicación digital le ponemos un texto alternativo, descriptivo a las imágenes porque nos ayuda con el posicionamiento. Pero pocas veces he escuchado en una reunión que además es accesible. Alguna vez, pero no lo hacemos por accesibilidad, lo hacemos porque nos ayuda a posicionar mejor las webs en las que trabajamos, ¿no? El contenido en vídeo obviamente también es todo accesible, y todos los programas de la BBC en este ePlayer contienen subtítulos. Seguro que en este punto me contáis ejemplos de... Madre mía, ¿cómo está el chat? ¡Wow! Es que acabo de volver a la pantalla y es como... Uf. Sí, por supuesto que puedo compartir los enlaces. Es más, si queréis, incluso hasta las podría pinchar desde aquí. Vamos a ver cómo vamos de tiempo y las podría pinchar desde aquí. Sí me encantaría que a través del chat, porque con esto habéis abierto como la caja de Pandora, y me encantaría poder encontrar ejemplos de e-commerce, de tiendas online, porque ahora miro Inditex, El Corte Inglés, los supermercados online desde otro punto de vista, ¿no? Intento obviar lo bonito, obviar lo complicado y busco la accesibilidad, ¿no? Y trato de ponerme en los pies de los zapatos de alguna persona con algún tipo de discapacidad y hacerme la pregunta de cómo lo voy a percibir, ¿no? De hecho, uno de los motivos por los que no he puesto una presentación hoy es porque tenía tantas dudas al final sobre esa accesibilidad que he dicho, mira, pues apelo, ¿no? Que se suele decir. Bueno, me gustaría traer dos ideas muy sencillas, porque claro, el listado de herramientas creadas específicamente y de aplicaciones creadas específicamente para cada una de las discapacidades, la tenéis, es accesible y yo ahí creo que puedo aportar poco. Sin embargo, pensando en algo que es muy de nuestro día a día, que son WhatsApp y Telegram o cualquier herramienta de mensajería instantánea, he pensado cómo podríamos incorporar, relacionar, vincular para que fuera más fácil para la discapacidad, ¿no? Y, por ejemplo, pensaba, en muchísimas webs vemos ahora que tenemos el chat abierto para alguna consulta, por ejemplo, en la contratación de un seguro, en un banco, en muchísimas webs, ¿no? Que tiene una posibilidad de incluir un chat. ¿Vale? ¿Qué pasaría si ese chat pudiéramos utilizar además la función de audio, que no está habilitada en muchísimos sitios para personas con discapacidad visual, motora, física, que pudieran comunicarse con el servicio de esta manera, ¿no? ¿Qué pasaría si le pusiéramos citas por audio al sistema sanitario? Desbloquearíamos muchas cosas. Si estamos utilizando este tipo de recursos en nuestro día a día, no es tan complicado tecnológicamente incluir algunas de las cosas que ya hacemos en el día a día. Por ejemplo,
Telegram tiene una funcionalidad que a mí me gusta mucho, que es la posibilidad de crear canales. Al crear esos canales no hace falta que vinculemos nuestro número de teléfono, que es un dato sensible, sino que desde el punto de vista de los que podáis ser profesionales sanitarios, se pueden crear canales dentro de Telegram que os van a permitir mandar información de manera unidireccional y de manera continuada a muchas personas que la pueden consumir y que, utilizando la accesibilidad que ofrece Telegram, como la lectura, por ejemplo, de los chats, van a poder acceder a una información de manera reactiva, no proactiva. Es decir, van a entrar en su Telegram con sus notificaciones y van a ver que el canal, me lo invento, discapacidad auditiva, ha mandado todo este tipo de información, en este caso visual. Muchas de las ideas sencillas de lo que utilizamos en nuestro día a día las podemos vincular al mundo de la discapacidad. Hay dos conceptos con los que estoy obsesionada, que son la diferencia entre la comunicación síncrona y la comunicación asíncrona. Para las personas que no tenemos una discapacidad, esto es muy complejo de gestionar, porque vivimos en modo síncrono. Todo el mundo quiere inmediatez y respuesta rápida. Sin embargo, en las herramientas de mensajería instantánea, como pueden ser WhatsApp y Telegram, el poder enviar audios para que se puedan escuchar después puede ser una buena manera de bajar ese estrés que nos genera la comunicación síncrona y utilizar otros formatos, como puede ser en este caso el vídeo. O que podamos grabar vídeos con lenguaje de signos en nuestro teléfono para comunicar a nivel laboral o a nivel personal algo que no es preciso que sea síncrono, que no es preciso que sea en este momento, y que yo ese vídeo, a través de cualquier herramienta de comunicación digital, como pueda ser WhatsApp o Telegram, lo pueda mandar en lenguaje de signos para que la otra persona me pueda escuchar en el momento, me pueda ver en el momento que lo necesite. Creo que a veces puede ser que busquemos herramientas muy complejas y probablemente con las que hay disponibles, dándoles una vuelta, podamos hacer alguna cosa. Y ya para terminar, me gustaría abrir una ventana a lo que es la realidad aumentada, la realidad virtual, la realidad mixta y el famoso ya metaverso, del que seguro que habéis oído hablar. Simplemente mencionarlo porque son tecnologías emergentes que están facilitando otro mundo más allá, que obviamente el reto es que sean accesibles económicamente, porque ahora mismo lo que se necesita es democratizar el uso de este tipo de herramientas, porque las ventajas son muchas. Y aquí sí que voy a pincharos una... A ver, tengo el botón de compartir. No veo el botón... Ah, sí, vale, justo debajo. Os quiero enseñar simplemente un poco por dónde va el mundo de la realidad virtual y la realidad aumentada. Para aquellos y aquellas que utilizáis LinkedIn, esta es una diapositiva de Macarena Estevez, que es una fantástica divulgadora en inteligencia artificial, realidad aumentada y con mucha sensibilidad sobre cómo las tecnologías emergentes pueden ayudar a personas con discapacidad. Y aquí lo que estáis viendo es la propuesta que la realidad aumentada y la realidad virtual, que para que simplificarlo muchísimo, es aquello que podemos ver en este caso a través de unas gafas que nos vamos a poner y nos van a meter en otro mundo, y juntando la realidad virtual y la realidad aumentada se produce lo que se llama la realidad mixta, que nos permite incluso interactuar, movernos, desplazarnos simplemente con las manos y poder vivir experiencias que de otra manera no podríamos vivir, en este caso debido a una discapacidad. Por ejemplo, mejora sensorial en casos de pérdidas parciales, como estáis viendo aquí, audífonos mejorados con realidad aumentada que pueden reconocer en qué sonido el oyente quiere enfocarse y mejorar ese sonido. Las gafas de realidad aumentada pueden ayudar en la discapacidad visual también. Por supuesto, habilidades sociales, muchos proyectos relacionados también con las personas con el trastorno de espectro autista, recuperación de lesiones graves y, la que más me interesa a mí, mejora de la comunicación, porque lo que va a facilitar es que aquellas personas que tienen dificultades con el habla y la audición, el mundo de la realidad aumentada virtual y el metaverso, que va a ser ese
como ese espacio paralelo en el que nos vamos a poder mover con un avatar. Es un mundo de posibilidades, como esa ventana que en un principio abrió Internet a todas las personas que por sus tipos de discapacidades no podían salir, moverse, esas ventanas al mundo. Pues el siguiente paso es precisamente todo este universo digital que se abre y que va a ser fascinante y que va a ayudar mucho, estoy convencida. Así que por ir cerrando, compartiros mis aprendizajes, porque soy una aprendiente y una exploradora apasionada por la comunicación y por lo que puede hacer. Hay muchísimo por hacer en el mundo de la comunicación digital y de la discapacidad. He aprendido a mirar los activos digitales de otra manera. Hay un reto personal como consultora o especialista o como queráis llamarlo, de concienciar sobre esto, y es un reto que asumo ya, y mirar los proyectos desde ese punto de vista, y también la industria digital lo debería hacer. Si nos centramos en el conocimiento, y ahí sale mi faceta profesora, es necesario trabajar el desarrollo de habilidades digitales. Yo acompaño a directivos y directivas en las competencias digitales, pero he sido consciente de que el acceso, el desconocimiento al manejo, ya no solo por parte de personas con discapacidad, sino cuidadores, proveedores de servicios tecnológicos, es importantísimo que se facilite para que esa competencia digital pueda ayudar a que la herramienta, la aplicación, el uso de las habilidades digitales pueda llegar a buen puerto. Y por supuesto, por parte de las administraciones y las empresas privadas, el gran reto es que ese dificilísimo de ver 6% de webs que sí cumplen la ley de accesibilidad pase a un porcentaje como mínimo de 2 dígitos. Como petición final, me encantaría poder pedir que las herramientas que tenemos para hacer este tipo de encuentros esta tarde, que nos permite que yo os pueda contar y que vosotros y vosotras lo podáis recibir, mejoren y se hagan totalmente accesibles, y caminar, como decía María Muñoz, hacia esa sociedad digital para todas las personas, independientemente de su situación o su discapacidad. Hasta aquí mi intervención. Ahora me encantaría, Manuel, yo he visto que había un montón de intervenciones en el chat, me gustaría que pudiéramos verlas Sí, y escucharos y leeros. Así que empieza por donde quieras. Pero si quieres, Bueno, Susana, veo que ya están circulando por ahí todos los enlaces de lo que he ido poniendo. También el documento del Hub es fantástico y maravilloso, me ha gustado mucho. Os lo paso también para que lo podáis ver. Y dispara. nada, yo te quiero comentar comentarios que nos han dado personas que están escuchándote. Yo empezaría después del comentario que te ha hecho Luis Baños respecto a su definición de digital. Hay un comentario de Lola Viñó sobre que lo digital o tecnología digital es para ella adaptar la tecnología a la salud, pues desde una ecografía a comunicarte con tu médico o con tu entorno desde la comodidad de tu hogar, ¿no? Ha seguido comentando que incluso cada día más consultar, incluso con el personal sanitario, pues consultar tratamientos o hacer la consulta médica a través de medios digitales, como puede ser la videollamada o el consulado online, ¿no? No sé si con el tema de salud querías hacer o incidir en algún aspecto. Es que estaba leyendo por abajo y me despista de la que estabas leyendo. He ido bajando. Ha sido deprisa. Vale, sigue Lola diciendo que hace falta, o ella cree que hace falta inversión, más formación, más voluntariado y gestión. Y bueno, dice que desde el móvil es todo pues, más accesible, más económico y cómodo, ¿no? O hace menos en el sentido de lo que dice Lola de consultar con un personal sanitario, bueno, aquí hay ejemplos desde hace bastantes años de cómo cuando empezó, por ejemplo, Twitter, yo me acuerdo hace muchos años, os hablo de hace a lo mejor 10 o 12 años, el doctor Casado, que tuvo su popularidad dentro del mundo tuitero, él ponía cada día los horarios de consulta de atención primaria en Twitter, porque entonces no utilizábamos WhatsApp o Telegram como se utiliza ahora. Hay proyectos muy interesantes que yo he visto dentro del mundo de la salud, como por ejemplo, hace ya unos años que descubrí Cardiodata, que era un canal de Telegram donde se difundía muchísima información para pacientes con patologías cardíacas crónicas. Y era una manera muy, muy sencilla, muy accesible, sin tener
más que un dispositivo y una conexión y un enlace, porque no hacía falta ni el teléfono, a consultar información, en este caso sobre patologías cardíacas. Yo creo que por parte de colectivos, tanto sanitarios como de asociaciones de pacientes, a veces desde el mundo de la estrategia digital nos queremos ir a lo más, ¿no? A una web que haga esto y que haga lo otro, y hay veces que hay herramientas mucho más sencillas que tenemos a nuestro alcance, que tienen coste cero, como puede ser un canal en Telegram, donde podemos difundir de manera sencilla, igual que te entran cada día un montón de notificaciones, podemos mandar un montón de notificaciones a personas que estén interesadas en ese tipo de contenido, por ejemplo, ¿no? Sí, si quieres, sigo comentándote algunas de las cosas. Por ejemplo, Laura habla durante la pandemia, comenta que se ha avanzado mucho tecnológicamente. Pues me imagino que es porque muchas, como dice, muchas herramientas no se utilizaban, y había muchas herramientas que a partir de ese momento se utilizan, sobre todo, pues todos lo sabemos, pues la misma que estamos utilizando ahora como Zoom, pues correcto. se ha difundido más. Claro, pero fijaros cómo precisamente es muy curioso como lo vivo yo, porque ha habido un montón de problemas asociados al uso que hemos hecho en el mundo laboral de este tipo de herramientas de comunicación digital, como es una videollamada, ¿no? Pero claro, hoy hemos conseguido activar estos subtítulos y tener la interpretación del lenguaje de signos para poder hacerlo accesible. Esto en pandemia no ha sido posible y ha sido una brecha más a todas las personas que han tenido que conectarse desde casa y no han podido. Entonces, obviamente ha visibilizado que había muchas herramientas que no se estaban utilizando, pero también ha visibilizado que hay muchas herramientas que no se estaban utilizando y no se han podido utilizar porque no estaban preparadas para que se pudiera acceder desde un punto de vista de discapacidad. O sea que en el mundo de la tecnología todo tiene un lado bueno y un lado malo. Obviamente, cuando lo llevamos al entorno de la discapacidad, tiene un lado bueno y un lado malo. Yo me atrevo a decir, y ahí me mojo, que me pesa más en este caso el malo que el bueno, fíjate. Creo que hay un porcentaje muy pequeño de reto conseguido y que los retos son infinitos o mucho, muy, muy, muy grandes, y que además creo que hay quienes nos dedicamos a divulgar y a investigar para la parte más comercial de la comunicación digital, tenemos una labor precisamente de divulgación, incluyendo este tipo de miradas, ¿no? Creo que te has silenciado sin querer, sí. ¿Algo has tocado? Gracias. Si surge algún comentario más, pues lo compartiremos. Yo quería hacerte también un par de reflexiones. Una, bueno, a mí me ha gustado mucho todo el comentario que has hecho de que el prepararte, digamos, esta comunicación o este webinar te ha ayudado un poco a mirar con otros ojos, ¿no? Eso creo que es un tema importantísimo, que además has sabido llevar en la exposición, y creo que ese aspecto, digamos, de sensibilización y de conocimiento y de conocer. Sabemos que hay muchos programadores, muchos desarrolladores en aplicaciones, en las web, plataformas. Es algo que además desde la cátedra de este año estamos viendo de trabajar más, porque eso creemos que es un puente para facilitar muchísimo las cosas. Y yo quería que me dijeras que dentro un poco de ese viaje que has podido hacer, como decías, de descubrimiento, ¿has visto algún aspecto relacionado con facilitar, digamos, esa accesibilidad desde el punto de vista del puesto de trabajo o de lo que sería la incorporación? Porque has mencionado la idea de incorporar a personas con discapacidad en determinados puestos profesionales, que creo que cada vez pues, se tiene que hacer, desde luego. Pero cuando hablamos de la incorporación de nativos digitales o de personas que quieren crear su propia empresa, viviéndola con la discapacidad que ellos tienen, ¿cómo ves cómo pueden afrontar, digamos, esas lagunas que también has comentado de esos nichos?
Yo, desde mi punto de vista, es como el último peldaño el que me plantea. Si me falta subir todos los anteriores. Este es como el nivel, casi la última pantalla del videojuego, y me falta hacer todas las anteriores. De hecho, yo me he centrado sobre todo en los datos de industria digital, pero precisamente lo que hace falta es que cuando hablamos de inclusión no solo sea en la industria digital. Claro, conectado con mi viaje digital, la única manera que se me ocurre de que podamos no solo tener otra mirada, sino incorporar otra mirada, es que en los equipos haya personas que puedan aportar esto, ¿no? Y desde todos los puntos de vista, no solo desde el punto de vista digital. Fíjate que últimamente, Manolo, se habla muchísimo de la responsabilidad social, se está hablando muchísimo de sostenibilidad, ya no solo vinculada con el medio ambiente, sino con todas las otras necesidades que deben de cubrir las empresas socialmente responsables. Y yo me planteo, en muchas de las empresas en las que yo trabajo, precisamente podría ser esa manera en la que trabajen su responsabilidad social. Por ejemplo, una empresa tecnológica, ¿por qué no dedica unas horas de su tiempo a incluir código accesible en todos los proyectos? Porque ya no es solo en sus proyectos, sino cada vez que tiene una interacción con un cliente, le dice, oye, mira, esto que me estás pidiendo, que hace no sé qué automatismo en no sé qué necesidad de producto o servicio, ¿qué te parece si lo hacemos desde el punto de vista accesible? Esta sería una manera de contribuir desde la industria a que todos los proyectos tuvieran por lo menos un punto de accesibilidad y que se fuera concienciando a muchísimas empresas desde el punto de vista digital de cómo sería necesaria esa accesibilidad. Me han surgido, la verdad es que muchas ideas. No me he centrado tanto en el entorno laboral desde un punto de vista más amplio, sino más desde el punto de vista digital, porque es a lo que me lo he llevado, Manolo, en este caso. Vale, vale. Pero me parecía interesante que pudiéramos ver también esa perspectiva y me alegro que comentaras. Luego hay otro aspecto que ya creo que has ampliado y bueno, lo tenía un poco planteado como pregunta, pero ya creo que lo has desarrollado. Me ha gustado mucho el que hicieras ese paralelismo entre, además que me imagino que lo tienes presente en tu publicación, ¿no? Sobre lo de comunicarnos mejor respecto a ese punto que había salido en el estudio que habíamos desarrollado, ¿no? Es decir, sobre la mejora de la conexión social, que es uno de los aspectos que demandaban las personas con discapacidad en nuestra parte de estudio cualitativo. Sí. Y bueno, ¿no crees que eso también puede ser un buen escalón de salto, ¿no? Es decir, el hecho, pues como comentaba ahí Lola o Laura, no me acuerdo, es decir, que el hecho de haber conocido este tipo de herramientas nos pueden ayudar a lanzarnos, o sobre todo las personas con discapacidad, a lanzarse hacia, conociendo y teniendo esa experiencia positiva de lo digital, a poder desarrollar un activo profesional alrededor de lo digital, teniendo la comunicación como un aspecto importante, ¿no? Absolutamente, absolutamente, porque lo que nos facilita en este caso la tecnología es que podamos desarrollar un trabajo vinculado con la comunicación, con lo digital, desde cualquier parte del mundo, desde cualquier circunstancia casi, siempre y cuando tengamos el hardware y el software necesario para poder hacerlo. Yo lo comentaba precisamente hace un rato con Rafa Armero, la posibilidad, la gran ventana, y además lo he comentado también durante la intervención, que se abre a nivel de aprendizaje y de conocimiento. Te puedes hacer un experto o un microexperto casi en cualquier área utilizando Internet. Eso te da un bagaje, incluso una experiencia que te permite aplicar a una serie de trabajos que sin tener ese acceso, sin tener esa ventana, no lo podrías hacer. Te puedes leer todos los manuales que haya en el mundo, te puedes leer si quieres la enciclopedia británica, solo que está desactualizada desde hace no sé cuántos años, ¿no? Entonces, ese acceso al conocimiento, a la información, a las relaciones personales, estoy segura de que hay muchísimas personas que no conocemos que en la soledad de su casa y sin saber cuáles son sus circunstancias, nos dan ahora mismo a cualquiera de nosotros una clase magistral sobre criptomonedas, sobre metaverso, y eso al final, dentro del mundo en el que nos movemos ahora, son oportunidades laborales, porque de todos y todas he sabido que ya no es el título lo que nos va a llevar, lo que nos va a abrir una posibilidad de mejora laboral o de encontrar un trabajo, sino el expertise que seas capaz de demostrar en un área concreta. Y ahí, desde luego,
el acceso a Internet y a las tecnologías para las personas con discapacidad es un antes y un después, absolutamente. Igual que para el tema de las gestiones. O sea, todo lo que nos facilite hacerlo desde casa a cualquier persona que no la hagamos ir a la oficina, y aquí no abro el tema del debate de la banca y las personas mayores porque es otro melón, pero realmente hay una serie de escenarios en los que es muchísimo más eficaz poder enviar, aunque sean 7 veces, un documento en PDF a través de una tecnología de la información y la comunicación que tener que ir 7 veces si además tienes una discapacidad a un sitio para llevar un papel, ¿no? Nos ayuda en este caso a mejorar las gestiones cotidianas del día a día. Lo que nos proporciona la tecnología es inacabable, bien llevado y con la posibilidad de ser accesible. Manolo, o sea, es una frase que tengo puesta muchas veces. Yo me siento afortunada de vivir en una era en la que la tecnología tiene el poder y la presencia que tiene, porque nos permite muchísimas cosas. Lo que me inquieta es que ese acceso que yo tengo no sea un acceso igualitario y que dependiendo de la discapacidad que tengas no puedas tener ese acceso. Y que los que nos dedicamos a eso no tengamos esa mirada es algo que me inquieta, por un lado, y que agradezco haber descubierto por el otro. Sí, bueno, siguiendo esto que estás diciendo, hay un comentario que acaba de hacer Luis Bañó. Para que lo sepas, Luis es el presidente de CERMI Comunidad Valenciana. Le agradezco que también esté entre el público y nos hace el comentario que como constructor global la brecha digital en discapacidad no es otra cosa que el reflejo de la brecha social que sufrimos las personas con discapacidad, de alguna forma trasladado al mundo digital. Entonces, correcto. Concepto, digamos, de como la tercera. Bueno, pero quizás y aventuro, y Luis, si quieres abrir cámara y debatimos, quizás las posibilidades que nos ofrece nos da acceso a una universalidad o a un, no sé, campo sin puertas que no te lo da la vida física. Es decir, es un reflejo la brecha digital de la brecha social, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero al final estamos en un entorno en el que yo aquí me puedo relacionar con los 40 vecinos, pero en Internet me puedo relacionar con 4 millones de personas. Y tengo muchísimas más posibilidades. Y digamos que ¿cómo lo diría? El impedimento que yo pueda tener para hacer determinadas cosas en el mundo digital no lo tengo. O no lo tengo igual. O lo puedo sortear de otra manera porque tengo más posibilidades. No sé. Me sale decirte por ahí, ¿eh? Hola, soy Hola. yo. Perdonar, pero tengo una brecha en mi ordenador y no me va la cámara. Una Buen brecha símil. aquí y no sé por qué y un problema que tiene el Mac este que no sé qué. Bueno, intento, pero no me va. Bueno, no, nada, primero agradecer a Manolo y a la cátedra por haber hecho esta sesión. Y nada, no, en lo que tú has dicho, Susana, estoy totalmente de acuerdo. Sí que es verdad, y bueno, antes he dicho lo digital, los dedos, ¿no? Es verdad, como algo básico. Pero sí que es verdad que lo digital, y siempre lo hemos dicho, en la medida en que hace irrelevante, ¿no? Esas funciones puramente corporales, ¿no? Los dedos, ¿no? Las físicas, etcétera. Y beneficia a las personas con discapacidad, pero cuidado, pero genera, si no lo administramos bien, por eso decía, es nuevas fracturas, ¿no? Por diseño, Sí. que no son comprensivos, bueno, ni compresivos ni comprensivos, ¿no? Y también, y no nos tenemos que olvidar, por barreras económicas de entrada, porque estamos hablando sobre la accesibilidad, pero no nos olvidemos de la asequibilidad. Correcto. Es decir, productos en el cual se hacen accesibles, pero que valen muchísimo dinero. Y que una persona con discapacidad, por su renta, etcétera, que también todo aquí son vasos comunicantes, no puede acceder, ¿no? Y eso es algo también bastante importante y trascendental a tener en cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que eso, es decir, ese precepto fundamental de esa inclusión digital, de estar dirigido todo al desarrollo de tecnologías que extiendan esa accesibilidad para usuarios con discapacidad, que luego al final, como decimos, es decir, como decimos nosotros, la accesibilidad universal es la columna vertebral de todos los derechos de las personas con discapacidad. Y además, la accesibilidad digital mejora también a todas las personas, no solamente a las personas con discapacidad. Pero no nos olvidemos tampoco de lo que significa los precios, es decir, esa asequibilidad, un alto coste en todas las tecnologías, en todas las TIC, que eso hace que muchas veces no se pueda poder acceder a ellas.
Sí, yo aquí simplemente os haría una reflexión cuando pensamos o hablamos sobre la evolución de Internet. No hace tantos años, en 2005, el acceso a Internet era por parte de unos cuantos, era el país, la agencia tributaria y 4 más. No teníamos la posibilidad, las personas en casa, a nivel doméstico, de acceder a la tecnología, a Internet, porque era sumamente caro, ¿no? Fueron pasando los años, se democratizó tanto el precio como el acceso, y el acceso a Internet se hizo universal, ¿no? Y ahí fue cuando hubo toda la explosión de la web 2.0, etcétera, etcétera. Obviamente hay todo un negocio alrededor de los dispositivos hardware y de lo que es la tecnología, pero también tenemos que ver con esa visión histórica cómo se ha ido democratizando y cada vez ha ido bajando, que no quiere decir que siga siendo asequible para todo el mundo, pero sí se ha ido democratizando, y yo creo que se va a ir democratizando todavía más, de manera que va a ser más accesible desde el punto de vista económico conforme vayan pasando los años. En 2005 nadie tenía en casa un ordenador para poder conectarse. Ahora hay una amplia gama de terminales de smartphones que van desde los 100 hasta los 3.000. Esto también va a ir bajando y también se va a ir democratizando desde mi punto de vista. Por ejemplo, lo que os contaba de todo el tema de realidad aumentada y realidad virtual. Ahora mismo es como, permitidme la expresión, es una pijada, porque muy poca gente se lo puede permitir. Tendría que ser muy barato para que fuera asequible y pudiera funcionar como terapias dentro de muchas de las discapacidades que hemos visto. Pero yo creo que ahí sí que es bastante probable que esto ocurra. Lo que no sé mojarme es en cuánto tiempo, pero poco. Gracias. Gracias, Luis. No sé si hay alguien que quiera intervenir para terminar. Comentaba Lola esta relación entre brecha digital, brecha social e inaccesibilidad, que es un punto importante. Es reafirmar lo que estaba comentando Luis. Luis, sí, sí, sí. Manolo, si me dejas, a mí me gustaría pedirle a Susana, ¿no? De alguna manera, ya que se ha introducido un poco en todo este mundo, pedirte tu alianza, ¿no? De alguna manera. Creo que, o al menos lo que nos estamos encontrando desde la dirección general, desde donde intentamos empujar con mucha modestia, pero bueno, con mucho empeño toda esta cuestión, y ahí tenemos grandes aliados como son la cátedra, tenemos a Luis Bañó, con el que tenemos también muchas actividades, y todas las entidades que apoyan todas estas cuestiones. Vemos como, en general, es un poco lo que tú comentabas, ¿no? Hay un gran desconocimiento sobre toda esta cuestión, y sí, es principalmente, o sea, como la barrera quizás casi número 1, porque en cuanto de alguna manera tú trasladas toda esta problemática, creo que es muy difícil de alguna manera negarse y taparse los ojos, esto, ¿no? Y hay mucha gente que incluso en las soluciones que se le ocurren, muchas veces a mí me han trasladado soluciones que digo, madre mía, qué complejidad, ¿no? Como cosas súper complicadas que te dices, bueno, pues aquí hace falta un poquito de esa sensibilización de alguna manera, del trabajo, ¿no? Que Manolo comentaba antes, que vamos a arrancar este año, de trasladar todo ese conocimiento de muchas personas, conocimiento técnico que tienen muchas personas y que de alguna manera podemos trasladar. Nosotros desde la Dirección General también intentando trasladarlo aquí internamente a los compañeros de la administración, porque desde alguien que tiene un rol administrativo y cuelga un PDF, ¿no? En una de nuestras páginas web que trabajamos porque sean cada vez más accesibles, hasta un desarrollador web, ¿no? Hay una gran gama de cosas, pequeñas cosas que se pueden hacer para hacer las cosas más accesibles, desde un contenido, ¿no? Que estamos trabajando con Luis para que también pues, nuestros cursos de competencias digitales sean también accesibles, por ejemplo, para personas con discapacidad cognitiva, además del resto de discapacidades, ¿no? Entonces, vamos poco a poco ahí trabajando y ahí, pues eso, pedirte, tú también que estás muy en contacto, ¿no? con un sector que a veces a nosotros se nos escapa y al que intentamos también llegar, que nos ayudes a trasladar un poco este mensaje de la necesidad que entre todos, ¿no? Nos vayamos quitando esa venda de los ojos. Nosotros siempre repetimos que al final la brecha digital de alguna manera es también un poco mental, ¿no? Nosotros trasladamos nuestros propios sesgos, ¿no? Como se habla mucho ahora con toda la cuestión de la inteligencia artificial. Nosotros hacemos que la tecnología genere barreras porque nosotros la programamos, ¿no? De alguna manera.
y trasladamos todas nuestras propias brechas, las trasladamos. Entonces, cuantos menos tengamos entre todos, cuanto más conscientes seamos de las diferentes brechas digitales, creo que más conseguiremos trabajar por ese mundo accesible. Así que nada, yo me uno al agradecimiento porque me ha parecido muy interesante, sobre todo ver tu perspectiva desde, me introduzco a toda esta cuestión que creo que nos ha ido pasando a nosotros también, al equipo, hemos ido poco a poco descubriendo todas estas cuestiones y seguimos todos los días descubriendo cosas nuevas, así que nada, bienvenida. Recogida la petición, además lo he dicho que para mí es un reto no solo divulgarlo, sino hacer conscientes a mis clientes de cómo tienen que mirarlo, ¿no? Va a haber en mis propuestas un apartado de, vale, y todo lo que os he planteado además tiene que ser accesible. O sea que contad con ello desde luego. Iremos empujando entre todos. Oye, hay una mano levantada de Lola Viñó que quería comentar. Si Lola puedes abrir el micrófono. No sé si está... Sí, ¿me oís? Sí. Bueno, un saludo, muchísimas gracias por dejarme participar y por dejarme aprender y abrirme a toda esta ventana maravillosa de las habilidades digitales y la tecnología y la discapacidad. Yo soy paciente, soy discapacitada y se me ha abierto un mundo nuevo. A través de la pandemia y a través de un poquito antes de la pandemia, pues me abrí a todo el tema digital. Entonces, quiero agradeceros todas estas formaciones porque no os podéis imaginar lo importante que es para nosotros como pacientes el aprender de todo esto y quiero lanzaros un guante para que sigáis haciendo todo esto para los pacientes, para que continuéis, porque no os podéis imaginar hasta qué punto nos ayudáis aprendiendo desde saber lo que es una app, desde saber lo que es el Telegram, desde todo este conocimiento que muchas veces por trabajo a nosotros hay mucha gente que sí que lo conocemos, pero el 90% de pacientes, muchos pacientes, sobre todo los pacientes crónicos con una discapacidad grande, pues no tienen acceso a esa formación y a esa información, que creo que es lo más importante. Hablabas disculpa si me extiendo un poquito, hablabas de un nicho de mercado, pero es un nicho no productivo. Entonces es un nicho que a todas las personas que tienen que hacer una inversión, a no ser a través de asociaciones o fundaciones, nos es muy difícil alcanzar cualquier tipo de formación. Entonces tiramos mano de unos a otros, tratar de ayudarnos, de cosas que hemos mal entendido, las mal explicamos. Entonces necesitamos de vosotros. Entonces os quiero agradecer esta formación y espero pues que haya muchas más. Genial, muchas gracias. Muchas gracias, Lola. Nos animas a continuar en esa lucha, ayudándonos a formar. Y gracias por tu participación. Yo quería aprovechar en esa línea de comentaros que próximamente vamos a tener otro webinar. Lo digo porque, Lola, conviene que te apuntes, igual que el resto de personas que quieran, digamos, seguir en esa línea. Vamos a hacer un webinar sobre tecnología para el emprendimiento con, entre paréntesis, discapacidad. Entonces, es un tema que va a desarrollar Mauro Seisteira, que aparte, digamos, de ser una persona con una pequeña discapacidad auditiva, está profesionalizado en el mundo del emprendimiento, de la aceleración tecnológica y es emprendedor. Entonces, creo que puede ser también una buena experiencia en esa línea de lo que ha ido comentando Susana alrededor de esas lagunas tecnológicas, esos huecos donde las personas como Lola y como la mayoría de vosotros, pues podéis, digamos, desarrollar no solamente veros beneficiados de los recursos que son cada vez o puedan ser cada vez más accesibles, o esperamos que sean cada vez más accesibles, sino también de que podáis incorporaros en esa vía inclusiva de lo que supone el reto tecnológico para toda la sociedad, ¿no? Daros las gracias a todos por vuestras aportaciones. Gracias a Susana por haber hecho realidad este webinar con esa
esa capacidad que te caracteriza. Me alegro que, como decía María, de que os podáis incorporar, de que hayas podido también incorporarte, como a lo mejor muchos también de los que nos han podido escuchar. Y bueno, pues que podamos, como dice también Luis, tener claro pues que es importante esta inclusión digital para erradicar la brecha digital como inversión, no solamente social, como dice Luis, yo creo que también como inversión para todos nosotros. Y nada, con este webinar pues cerramos una etapa, abrimos otra, como también decía Lola, el de poder ir introduciendo muchas más variables en cuanto a poder romper o luchar contra esta brecha que a todos nos influye y sobre todo pues, hacia colectivos digamos, más vulnerables o con digamos, mayor dificultad, pues supone el que nosotros pues, podamos hacer mayor inversión respecto al conocimiento y a las posibilidades que nos puede dar la tecnología, y creo que la cátedra pues, tiene que hacer o aporta un valor añadido al contexto de todas las entidades y organizaciones junto a la Consellería que ayudan para dar respuesta a esto. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima convocatoria. Gracias y buenas tardes a todos y a todas. Chao. Hasta luego.